Cada día es más relevante la presencia y la participación de distintas denominaciones religiosas en el ámbito político y también en el ámbito electoral. Este es un tema que cada vez que hay elecciones en la República Dominicana resurge, pero en esta ocasión, para las elecciones del año 2016, se ha notado una mayor agresividad, en particular de las denominaciones o iglesias evangélicas a través de el CODUE, que es la Confederación Dominicana de la Unidad Evangélica, que ha planteado algunas propuestas muy específicas, entre las que incluye el tema del nacionalismo, es decir, la defensa de la soberanía nacional. José Alberto Ortiz es un abogado, amigo nuestro, un miembro de la Iglesia Bautista Internacional, es un cristiano fervoroso y creyente, está con nosotros y va a hablar sobre este tema. Le hemos invitado para entender también los puntos de vista de las personas de las iglesias evangélicas que, como es su caso, aceptó una nominación a una diputación a través de un partido político que se llama Fuerza Nacional Progresista. Bienvenido, José Alberto, me da muchísimo gusto que esté con nosotros. El placer es mío, Fausto, de compartir aquí con ustedes. Así es, y te queremos preguntar, ¿a qué se debe que hay tanto interés ahora de las distintas iglesias y grupos evangélicos en el proceso electoral? Sí, yo creo que la Iglesia Evangélica, a través de sus diferentes denominaciones, ha ido madurando bíblicamente. La iglesia de hace 50 o hace 60 años entendía que no podía involucrarse ni en actividades políticas, ni en actividades empresariales, ni en ningún otro tipo de actividad que no fuera la actividad propia de los ministerios de la iglesia. Sin embargo, en una de sus cartas, el apóstol Pablo enseña que la labor de la iglesia es preparar a los santos para la obra del ministerio y que la obra del ministerio no solo se limita a la iglesia. El Señor Jesucristo le hace un llamado a sus discípulos de ser sal de la tierra y luz del mundo, es decir, alumbrar con la luz del mundo, que es el Señor Jesucristo, todos los ámbitos de la vida, no solamente los ámbitos de la vida de iglesia. En el libro del profeta Jeremías, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel está siendo deportado de su propia tierra por el imperio babilonio, bajo el reinado de Nabucodonosor hacia Babilonia, Dios le ordena al pueblo judío a través del profeta Jeremías que busquen el bien de Babilonia, la ciudad más corrupta de ese tiempo, la ciudad más pagana de ese tiempo, donde ellos se iban a ir como exilados. Y luego, cuando el pueblo se apresta 70 años después a regresar a la tierra de Israel, luego que el emperador Ciro emite un decreto real que le permite al pueblo judío, dentro del dominio del imperio persa, regresar a Israel, entonces Nehemías, el líder secular, porque él no era sacerdote, que llevó al pueblo de regreso a su tierra, les dice: debemos levantar los muros de la ciudad para defender nuestra ciudad y luchar por nuestras mujeres, por nuestros hijos, por nuestros abuelos, por nuestras suegras, es decir, por todos nuestros familiares. Sí. Ha habido un entendimiento de la iglesia de que la iglesia debe involucrarse en todos los ámbitos de la sociedad, y hay precedentes en la historia de la iglesia. Tenemos el caso en 1901 de Abraham Kuyper, un pastor protestante holandés que lideró la alianza de católicos y evangélicos en Holanda bajo el nombre de Partido Antirrevolucionario, que ganó las elecciones de Holanda con el objetivo de contrarrestar el avance del Partido Revolucionario, que proyectaba una ideología marxista. Y Kuyper, como pastor bautista, calvinista, decía que no hay un metro cuadrado de la faz de la tierra sobre el cual el Señor Jesucristo no diga mío. Ya. Entonces, en este caso ustedes están haciendo una reinterpretación bíblica para el caso de la República Dominicana sobre la responsabilidad que tienen ustedes como miembros de iglesias evangélicas. No es una reinterpretación bíblica. Porque no es lo que ha dicho Ezequiel Molina, por ejemplo, en la batalla de la fe, en el sentido de que hay que postular candidatos cristianos para que sean ellos los que traten de detener lo que ustedes entienden que es una campaña de homosexualizar a la República Dominicana. Bueno, ahí esa pregunta podemos darle varias respuestas. Primero, los cristianos hemos estado asociados a la lucha política a través de toda nuestra historia. Fue la iglesia del siglo XIX que, bajo la influencia de los pastores liberales, decidió apartarse del campo político.
pero si nos vamos a principios del siglo XIX, a la Inglaterra de ese tiempo, fue un cristiano, un ciudadano cristiano, miembro del Parlamento inglés, William Wilberforce, quien lideró la lucha de los ingleses por la abolición de la esclavitud. Y si nos vamos más atrás, al primer siglo, fue la influencia del cristianismo del primer siglo la que terminó con los abortos, con los infanticidios que se practicaban en el Imperio Romano, con las batallas de gladiadores, que la gente se pregunta, ¿y cuándo se abolieron las batallas de gladiadores? Porque tú ves la película El Gladiador, cómo las batallas de gladiadores recibían mucha atención del público y en algún momento se abolieron. Se abolieron gracias a la influencia y a la presión que ejercieron los cristianos. El pastor Ezequiel Molina bien señaló en la Batalla de la Fe que en estas elecciones los cristianos iban a presentar sus propios candidatos a través de los diferentes partidos políticos, porque no hay un partido político cristiano ni partido político evangélico. Hay aproximadamente el Consejo Cristiano de Orientación Política, que es una organización no gubernamental que se formó para orientar la participación política de los cristianos, que preside el pastor Braulio Portes. Tiene registradas 105 candidaturas de cristianos evangélicos para el próximo proceso electoral a través de diferentes partidos, incluyendo 2 candidatos a la presidencia de la República. ¿Y quiénes son los 2 candidatos? Elías Huesín Chávez, por el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, y la señora Soraya Aquino por otro partido. Ella pertenece, creo que, al Partido Socialista Cristiano. Entonces, Ezequiel Molina hablaba no solamente de una campaña para homosexualizar a la República Dominicana. Ezequiel Molina simplemente expresaba que lo que ha sucedido en los últimos 2 años en la República Dominicana es algo que debe llamar la atención del pueblo cristiano. Hemos vivido 2 años, desde el 2013 para acá, de batallas muy intensas contra corrientes que quieren introducir su forma de pensar a la República Dominicana, pero al mismo tiempo sacando de la República Dominicana la visión cristiana que inspiró la fundación de la República. Y es un patrón que sucedió en Europa, y hoy Europa se llama una sociedad postcristiana, y está sucediendo en los Estados Unidos de Norteamérica, porque en la medida que estos grupos que se llaman liberales ganan terreno, ganan espacio, logran la aprobación de sus leyes, al mismo tiempo logran aprobación de leyes que limitan la libertad de los cristianos, y por eso no queremos que suceda en la República Dominicana, y es importante que haya hombres y mujeres creyentes, no solamente en las diputaciones, sino también en las regidurías, para poder preservar la identidad cristiana de la nación y detener la influencia de corrientes de pensamiento que quieren desterrar al cristianismo de la República Dominicana. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y retornamos en un momento para conversar con José Alberto Ortiz sobre el hecho de que ellos están escogiendo partidos y movimientos que son abiertamente de derecha, que podrían incluso estar utilizando a los cristianos sin que necesariamente los líderes de esos partidos sean de verdad de vocación, por ejemplo, evangélica. En un momento vamos a ver esto con José Alberto. Los cristianos, católicos, evangélicos, bautistas, como lo es en este caso nuestro querido entrevistado, están en todas las denominaciones políticas. Hay cristianos evangélicos de derecha y hay cristianos evangélicos de izquierda. Los partidos incluso tienen unos frentes de masa y áreas que son para atender, por ejemplo, a las vocaciones cristianas. ¿Cómo ustedes se van a manejar como iglesias, por ejemplo, la Iglesia Bautista Internacional, frente a la posibilidad de que tengan miembros que no sean necesariamente abiertamente de derecha, por ejemplo? No, la Iglesia Bautista Internacional no es de derecha ni de izquierda. La Iglesia Bautista Internacional apoya a todo miembro de la iglesia de un testimonio de integridad que quiera presentar una candidatura para las próximas elecciones. Ahora, sí la iglesia entiende que la candidatura y el partido que va a postular a ese hermano, aunque no necesariamente sea un partido cristiano, pero sí debe reflejar ciertas convicciones en ciertos temas similares a convicciones cristianas. ¿Cuáles serían esas convicciones, por ejemplo? Entre los más destacados, no hay que mencionarlas todas. Sí, todas. por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo una lucha ciudadana de 10 años, la cual tú le has dado seguimiento desde el desaparecido Clave Digital. Así es. A favor de la vida y en contra del aborto, a favor del matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer
y en contra del matrimonio entre homosexuales, a favor de una educación sexual fundamentada en principios cristianos y en rechazo a una educación sexual basada en principios liberales. Ha sido una lucha que nos llevó en el 2006-2007 a discutir la aprobación o no del Código Penal, luego en el 2009-2010 la aprobación o no de la nueva Constitución, luego en el 2013 hasta el 2015 con el Código Penal nuevamente, las observaciones presidenciales, la acción de inconstitucionalidad y luego la famosa Ley de Salud Sexual y Reproductiva que abarcó un debate de varios meses. ¿Y tú crees que eso abarca los aspectos que le interesan de manera particular al partido que te postula, la Fuerza Nacional Progresista? En el caso particular de la Fuerza Nacional Progresista, ellos tienen su línea de pensamiento, pero es un partido, por cierto, ha sido el único partido del sistema que nos ha acompañado a nosotros, los ciudadanos cristianos, desde el 2005 en esta lucha. Sobre todo el caso particular de su candidato a la presidencia, Pelegrín Castillo. Pelegrín, desde que era diputado, nos ha acompañado en esta lucha e incluso él tomaba la iniciativa. Lamentablemente nuestros hermanos que estaban en la Cámara de Diputados desde ese tiempo, pues se presentaban los proyectos de leyes y ellos no advertían los peligros que podía representar para los principios cristianos o para la supervivencia de las comunidades evangélicas. Pelegrín siempre nos alertaba de esos proyectos de ley desde el 2005, 2006. Nosotros tomábamos nota de esos proyectos, veíamos que esos proyectos eran similares a los que se estaban aprobando en Estados Unidos y en otros países de América Latina, y entonces nosotros reaccionábamos. Y al ser el único partido que abiertamente se ha manifestado a favor de los principios que nosotros postulamos, se ha manifestado a favor de las luchas ciudadanas que nosotros hemos llevado a cabo, entonces nosotros tomamos la decisión de aceptar la invitación que Pelegrín Castillo nos hiciera para integrar su boleta legislativa en el Distrito Nacional, específicamente en la circunscripción. ¿Y ustedes han acogido y aceptado la visión de ese partido sobre el tema de la soberanía nacional, la nacionalidad, los conceptos que ellos continuamente emiten? Si tú supieras que yo no he profundizado mucho sobre el tema de la nacionalidad, porque el partido Fuerza Nacional Progresista tiene otros candidatos que enarbolan esos ideales y están haciendo su campaña en base a esos principios y tienen su agenda legislativa en base a esos principios. A mí lo que más me ha preocupado como ciudadano y que el Partido Nacional Fuerza Nacional Progresista también le ha preocupado y a Pelegrín Castillo le ha preocupado es el tema, más que de la soberanía nacional por el tema de la nacionalidad, la soberanía cultural. A mí me carga mucho que la República Dominicana se vea arrastrada por una ola que termine con su soberanía cultural y con su soberanía. Cuando hablas de soberanía cultural, ¿a qué te refieres específicamente? Exactamente, es que la República Dominicana sea invadida por una corriente cultural anticristiana, como ha sucedido en los últimos 2 años. En el caso de, tú te refieres al embajador de Estados Unidos. Y él es solo un componente. Una expresión, tú dices. Él es una expresión de esa invasión de la soberanía cultural. Tú sabes, tú recuerdas por mis artículos en acento.com que yo advertí desde el año 2013 que el señor Brewster venía al país con una misión. Él es el presidente de la comisión LGBT del Partido Demócrata de los Estados Unidos de América, sí. Y que él venía con un mandato expreso del gobierno de Barack Obama a promover en la República Dominicana los derechos LGTB y la posibilidad de que el país se abriera a un turismo especializado LGTB. ¿Y lo ha hecho? Claro que sí que lo ha hecho. Ha hecho actividades en la embajada. Pero él tiene derecho como embajador de Estados Unidos, ¿qué es? Tiene todo su derecho, pero la Convención de Viena limita las actividades de un embajador. La Convención de Viena de 1961 es clara y dice que un embajador extranjero, aunque su país piense de una manera y crea de una manera, tiene que respetar lo que es la costumbre y la tradición del país a donde va. ¿Tú sabías que la República Dominicana es un país? ¿Tú sabías que Pelegrín Castillo, el abuelo del candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista, consideró como válida y necesaria la intervención militar de los Estados Unidos de 1916 y que República Dominicana debía seguir bajo la égida de los Estados Unidos en esa intervención? Bueno, no conocí ese dato, pero te voy a decir algo. Una cosa es el abuelo y otra cosa es el nieto. No, está bien, pero me refiero al tema de que tú lo planteas como la soberanía. Yo creo que Pelegrín ni siquiera había nacido cuando a lo mejor su abuelo expresó esas posiciones. Pero tú lo estás planteando como un tema de soberanía. Mi papá cree unas cosas y yo creo otras. O sea, tu papá también, déjame decirte,
es colaborador nuestro aquí Sí, en Acento. sí, sí, sí. Entonces, pero me parece que hay un tema vinculado con tu papel como candidato y tu papel como religioso. ¿Tú crees que no hay diferencia entre una cosa y la otra? No, no hay diferencia, porque yo no separo, el cristiano no separa una cosa de la otra. Los cristianos tenemos una visión integral de la vida y lo que yo estoy haciendo es poniendo mi fe en práctica, poniendo las palabras de Jesús en práctica, tratando de ser sal y luz de la tierra en el ámbito político, iluminando con su luz la política dominicana. Ya. ¿Y no te identifica con ninguno de los partidos demócrata cristiano, por ejemplo, que ha habido en República Dominicana? El Bueno, Partido Reformista Social Cristiano fue, de algún modo, una expresión de lo que fue el Partido Revolucionario Social Cristiano antes. Y el catolicismo promovió el social cristianismo, pero no se involucró directamente los pastores, los sacerdotes, los obispos. La democracia cristiana gobernó muchos años en Italia, por ejemplo, y ha gobernado en muchos otros lugares. sí, y tiene representación congresional en otros países de Europa. Así es. Sin embargo, todos sabemos muy bien que cuando el Partido Reformista adoptó la democracia cristiana, fue a partir de una circunstancia histórica. Sí. El Partido Revolucionario Dominicano, a través de José Francisco Peña Gómez, se acercó a la socialdemocracia europea para combatir lo que estaba sucediendo aquí en República Dominicana. Y así como el Partido Revolucionario Dominicano adquirió una identidad internacional y un respaldo internacional, Balaguer se fusiona, el Partido Reformista se fusiona con lo que era el antiguo Partido Revolucionario Social Cristiano y se acerca a la democracia cristiana y le da una identidad internacional a su partido. Ya. Pero fíjate cómo el Partido Reformista echa por tierra los supuestos principios cristianos que lo sustentan cuando se alía a un partido como el Partido Revolucionario Moderno, que le ha dado cabida a corrientes de pensamiento anticristianas. No digo que el PRM sea un partido anticristiano, ni que sus líderes sean anticristianos, pero ellos, quizás porque son un partido nuevo, porque muchos de sus dirigentes no tienen mucha experiencia, pero ellos le han dado mucha cabida a candidatos y a corrientes de pensamiento totalmente anticristianas. ¿No te parece que el caso del partido Fuerza Nacional Progresista, Sí. con sus planteamientos, está aprovechando el sentimiento cristiano de las personas? Mira, la Fuerza Nacional Progresista, como partido que se va a presentar independiente a las elecciones, tiene un gran desafío por delante. Fue un partido que concurrió desde el 94 hasta el 2012, concurrió aliado a otro partido, a un partido más grande. Tiene un gran desafío de satisfacer el reto que se ha planteado, y es de poder presentarse con éxito a nivel presidencial, a nivel congresional y a nivel municipal. Pero cada Entonces, vez que ha ido en el pasado no ha obtenido ni siquiera el 0.5% de los votos, nunca. bueno, ahora tiene el desafío Sí. de acumular votos. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Apelando a grupos y a personas que reflejen sus convicciones. Bien. Es un partido que ha sido coherente en sus posiciones pro vida, en sus posiciones pro matrimonio, en sus posiciones que respaldan la soberanía nacional y la soberanía cultural. Entonces ellos tienen que buscar sus votos en las personas que creen como ellos en esos temas. Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando retornemos vamos a hablar sobre una preocupación que tienen los miembros de la comunidad evangélica en República Dominicana. Les preocupa que haya una agenda que se esté ejecutando para que se promueva la homosexualidad, se acepte el matrimonio gay, y se implante la educación sexual en las escuelas, pero a ellos como que eso les preocupa mucho más que el tema de la corrupción, que el tema de las deficiencias en el área de la vivienda, que el tema de la pobreza y muchos otros temas que son esenciales o vitales para el desarrollo de República Dominicana. Volvemos en un momento. ¿Les preocupa más la homosexualidad que la corrupción a los evangélicos? Claro que no. Lo que pasa es que el tema del matrimonio homosexual, el tema del aborto, el tema de la educación sexual liberal, genera titulares porque han sido temas que se han discutido intensamente en el país durante los últimos 2 años. Fueron temas que no se discutieron antes, pero se han discutido muy intensamente durante los últimos 2 años por los proyectos de leyes que se han presentado y por las acciones políticas que se han tomado. El tema de la corrupción es un tema vigente que siempre se ha discutido desde la fundación de la República, pero en el llamado que se hizo
a través del CODUE que hizo Fidel Lorenzo, y ante el anuncio que él hizo de que se iban a publicar listas de candidatos, él también habló de publicar listas de candidatos que han sido funcionarios que no han presentado su declaración jurada de bienes. Hay personas del CODUE que están ahora mismo visitando la Cámara de Cuentas para hacer el levantamiento de esos funcionarios que no han presentado su declaración jurada de bienes y confrontar para ver si son candidatos y entonces llamar a las iglesias a no votar por ellos, porque no presentar tu declaración jurada de bienes es una falta de integridad. Entonces, una persona... O falsearla, por ejemplo. También, una persona cristiana... El presidente de tu partido, Vincho Castillo, fue director de Ética e Integridad Gubernamental durante un periodo de casi 8 años y debía cumplir con eso y hacer cumplir a los funcionarios o rendir un informe financiero cada mes de agosto, por ejemplo, de cada año, y nunca lo hizo. Bueno, realmente... Él es el jefe de tu partido. Bueno, primero... Y además entregó una declaración jurada de bienes limitada, sin la información que correspondía sobre sus propiedades y sobre su familia. Bueno, realmente, como vuelvo y te digo, yo no soy miembro de la Fuerza Nacional Progresista, yo simplemente estoy presentando mi candidatura a través de la Fuerza Nacional Progresista que me ha abierto las puertas. Ahora, lamentablemente vivimos en un sistema político que tiene sus deficiencias y que tiene sus falencias. Y si el doctor Castillo incurrió en esas faltas, él no es candidato en estas elecciones. O sea, él no es candidato. Pero Pelegrín, su candidato, admitió una nómina de 1.200 millones de pesos en el Ministerio de Industria y Comercio y dijo que a él se la endosaron y que él tuvo que soportarla, esa nómina, para 4.000 miembros de comité de bases del PLD. Y él la tenía en su ministerio. Bueno, yo no conozco... Y él es el candidato presidencial de tu partido. Sí, yo no conozco lo que pasó en el Ministerio de Energía y Minas cuando Pelegrín fue el ministro de esa institución, pero vuelvo y te digo, las funciones públicas en República Dominicana representan desafíos, representan retos, hay decisiones que tienes que tomar y yo tomaré mis decisiones cuando esté en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, yo seré un diputado, y lo digo públicamente, que no utilizaré ninguno de los beneficios sociales que se le dan a los diputados. Yo no utilizaré ni barrilito, ni utilizaré cofrecito. Incluso soy de los que planteo que esos beneficios son inconstitucionales. ¿Y no te parece que tú corres el peligro de ser identificado en caso de ganar, por ejemplo, una diputación como un diputado monotemático nada más que para representar los intereses de tu congregación, de tu iglesia? Para yo evitar que me identifiquen como un diputado monotemático, yo he presentado una agenda legislativa que incluye temas que, además de temas que preocupan a las iglesias y que preocupan a las familias cristianas, también preocupan a la generalidad de los dominicanos. Uno de los proyectos de leyes que pienso presentar es un proyecto de ley de gobierno electrónico que pueda favorecer que los ciudadanos de la República Dominicana accesen a los servicios del gobierno vía electrónica, siguiendo el modelo de naciones como Suecia, Finlandia, Dinamarca, Estonia, donde la mayoría de los servicios que el gobierno ofrece se dan de manera electrónica. Pero hace más de 10 años aquí se lanzó el gobierno electrónico en República Dominicana. Pero no hay una ley que lo respalde. Y hay varias leyes que se han aprobado, tanto la ley de firma electrónica como otras legislaciones que se han aprobado y que obligan a las instituciones públicas a disponer de páginas de internet con acceso para los ciudadanos, en donde está la parte de transparencia, la nómina, toda la parte legal, la constitución de todas esas instituciones. Pero son leyes dispersas. Y existe la ley de libre acceso a la información también. Exacto, pero la ley de gobierno electrónico integraría todas esas leyes en una, porque si hay algo que yo quiero plantear como legislador es que nosotros somos un país donde creamos una ley para todos y tenemos leyes para todos. Entonces, cuando hay disposiciones dispersas, lo mejor es integrarlas en un solo modelo legislativo, y en una ley de gobierno electrónico tú podrías integrar todas esas leyes dispersas, porque no podemos, para lograr la aprobación de leyes, fragmentarlas, como se hizo con el famoso Código de Ordenamiento de Mercado, que para poderlo aprobar hubo que fragmentarlo en 4 leyes diferentes. Entonces, una ley de gobierno electrónico que integre todas esas leyes dispersas y regulaciones dispersas y decretos dispersos que Leonel Fernández y Danilo Medina han promulgado en los últimos 12 años, podría ayudar a integrar el gobierno electrónico y eficientizar el servicio que se le da a los ciudadanos. José Alberto. Otro proyecto de ley que quiero presentar es un proyecto de ley de software
ya que realmente cada operación electrónica que se realiza en República Dominicana requiere de desarrollo de software. Y entiendo que el Estado Dominicano tiene que fomentar el uso de la tecnología y el uso del software en la República Dominicana. José Alberto, Sí. ¿estarías de acuerdo tú desde el Congreso Nacional en que se promueva la prohibición de la homosexualidad, por ejemplo, en República Dominicana? Como hay algunos países árabes que lo tienen. Mira, yo no estoy de acuerdo con que se promueva la prohibición de la homosexualidad, porque la homosexualidad es una decisión y una preferencia que toma la persona. Y si no atenta el orden público, yo entiendo que el Estado no tiene que intervenir en que una persona ejerza la Es homosexualidad, decir, tú permites, siempre que la ejerce en privado. tú estás de Ahora, acuerdo en que existan los homosexuales. no estoy de acuerdo con que existan los homosexuales, pero yo entiendo que el Estado no puede prohibir el ejercicio de la homosexualidad. Pero hay algunos lugares donde lo fusilan a los homosexuales. Y está muy mal porque esas personas, aunque están equivocadas en cuanto a su preferencia sexual, tienen un derecho a la vida y tienen un derecho a la dignidad humana. Lo que yo rechazo abiertamente y sí voy a luchar es contra el avance del movimiento que quiere Pero ellos tienen legalizar. derecho a organizarse como se han organizado los religiosos. Así como ustedes tienen iglesia, ellos tienen derecho a organizarse, a congregarse y a plantear las ideas que tienen. En algunos lugares está decidido por ley que el adulterio merece ser lapidada como se lapidaban las personas en la época de Jesús. Bueno, Y pero Jesús defendió a una ramera, a una mujer, y dijo, el que esté libre de sospecha, que tire la primera piedra, la protegió. sí, pero Entonces, ese es otro tema, pero lo que te iba a decir con el tema de los homosexuales, una cosa es sancionar la homosexualidad, que no estoy de acuerdo con eso, y nunca estaré de acuerdo con lo que han hecho países africanos, de condenarlos a pena de cárcel, condenarlos a penas de muerte, O a trabajo por forzado, el, como ocurrió en Cuba, por por el ejemplo. ejercicio de la homosexualidad. Ahora, Sí. lo que no estoy de acuerdo es con el matrimonio entre homosexuales. No estoy de acuerdo con que los homosexuales adopten niños. Entiendo que la figura del matrimonio debe ser reservada para la unión de un hombre y una mujer. Entiendo que la crianza de niños debe ser reservada para la unión de un hombre y una mujer, porque en este debate no se habla del interés superior del niño y del derecho que tiene el niño a crecer en un hogar formado por un padre y ¿Quién una decide madre. el interés superior del niño? ¿El Estado o la familia o la persona? Entiendo que la familia ocupa una preeminencia sobre el Estado. Y si la en familia está virtud integrada por dos homosexuales. Lo que pasa es que el artículo 55 de la Constitución entiende que una unión así no es familia. La familia es la unión formada entre un hombre y una mujer, y el artículo 63 de la Constitución establece que la familia tiene la preeminencia sobre el Estado en la educación de sus hijos, que esa es otra batalla que hemos llevado a cabo con el tema de la educación sexual, Una por pregunta ejemplo, última. y que pensamos mantener esa línea en el Congreso de la familia como ente superior al Estado. Una última pregunta, José Alberto. En el caso de que haya, por ejemplo, publicación de listas de candidatos como propuso Fidel Lorenzo, Sí. tú como abogado, ¿no crees que estarías entrando en una ilegalidad, en una coacción del voto, ya como dijo Pancho Álvarez en un artículo publicado en Acento y dijo Eddie Olivares, miembro de la Junta Central Electoral? Yo no creo que sea coacción del voto, porque en todos los países del mundo las iglesias le recomiendan públicamente a sus miembros por quién votar y por quién no votar. Las iglesias le van a hablar a sus miembros, eso lo dijo Fidel Lorenzo, no le van a hablar al pueblo dominicano. Lo que le van a decir a sus iglesias, a sus miembros, que se sujetan a sus normas y a sus estatutos, es: por estos candidatos nosotros podemos votar y por estos candidatos nosotros no podemos votar. ¿Por qué, Fausto? Porque vivimos en un país donde los políticos no rinden cuentas. Vivimos en un país donde yo hoy voto a favor de la despenalización del aborto y 2 años después llegan las elecciones y voy donde los católicos y donde los evangélicos a buscar sus votos, y ellos no saben por quién yo voté o por qué yo voté y qué es lo que yo pienso. Tú sabes que en Estados Unidos constantemente se habla mucho del récord de cada legislador, por qué votó y por qué no votó. Eso debemos hacerlo en República Dominicana. Entonces lo que le vamos a decir a nuestros miembros es: este candidato aprueba tales y tales prácticas, ha incurrido en tales y tales prácticas en su accionar legislativo, y este candidato ha incurrido en estas otras prácticas y recomendamos que votes por este candidato. Ya han escuchado a José Alberto Ortiz, miembro de la Iglesia Bautista Internacional en la República Dominicana. Él está en la lista de nominados a una diputación en el Distrito Nacional por el partido Fuerza Nacional Progresista.
Él dice que no pertenece a ese partido, pero coincide con algunos de los planteamientos que ha hecho esa organización, que ha acompañado a la comunidad evangélica en diferentes momentos. Muchas gracias a José Alberto por venir, dialogar con nosotros, es nuestro amigo, lo queremos. Y muchas gracias igualmente a ustedes por la compañía en este espacio.